Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Y aquí nos van dos cuadrados. Vamos a leer el cuadrado A, B, C, D y un cuadrado más pequeño en este extremo, M, N, P, C. Dos cuadrados que tienen los bordes en rojo. Y lo que me piden es calcular precisamente el área de esos dos cuadrados, o sea, la suma del área de este cuadrado y de este cuadrado. O sea, cuánto daría la suma de estos dos cuadrados en sus áreas, sabiendo que el segmento que va desde B hasta P, o sea, de este vértice del cuadrado grande a este vértice del cuadrado pequeño, esta medida vale 7. Conociendo solamente esta medida, que vale 7, y sabiendo que son dos cuadrados que están unidos por el segmento MC, calcular la suma de las dos áreas. Vamos a escribir entonces cómo podemos determinar la suma de estas dos áreas conociendo las medidas de solamente el segmento BP. Vamos a escribir aquí el área que nos piden calcular, o sea, el área que nos piden calcular, que es el área sombreada, en este caso el área que está en rojo, sería la suma de las dos áreas, sería el área del cuadrado A, B, C, D más el área del cuadrado pequeño, vamos a nombrarlo M, N, P, C, o sea, la suma de esas dos áreas. Vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a determinar los lados de estos cuadrados por variables. Vamos a llamar el lado del cuadrado grande, vamos a llamarlo, por ejemplo, X. X, la medida de C hasta D. Si esta medida le damos X, y como es un cuadrado, todos los lados medirían igual. Este mediría X también, este mediría X también, y la medida desde B hasta C también sería X, ya que serían los lados de un cuadrado. Entonces podemos decir, el área de este cuadrado, como es un cuadrado, sería lado por lado, sería X por X y sería X al cuadrado. Es decir, el área del cuadrado mayor sería X al cuadrado, o sea, lado por lado. Y del menor lo mismo, pero la medida del lado no es X, vamos a llamarla Y. Y a este lado, Y a este lado, Y a este lado y Y a este lado. Y entonces el área de este cuadrado pequeño sería lado por lado, que sería Y por y sería Y2. Quiere decir, el área que está completamente, el área de este cuadrado más este cuadrado, sería entonces el área del cuadrado mayor, que sería X2, más el área del cuadrado menor, que sería Y2. O sea, debemos saber quién es X y quién es Y, o quién es X2 y quién es Y2, para saber el área de la suma de los dos cuadrados. Aquí, como son dos cuadrados, podemos determinar que este ángulo que está en C es un ángulo de 90 grados, o sea, el ángulo que está en C es un ángulo recto, porque es un ángulo del cuadrado menor. Entonces, el triángulo que se ha formado aquí, que es BCP, es un triángulo rectángulo. Vamos a decir, el triángulo que estamos planteando, que es BCP, es rectángulo, donde en este caso en el punto C, que es el punto de uno de los lados, en este caso perpendiculares del cuadrado menor. Como este triángulo es rectángulo, yo podría entonces aplicar el teorema de Pitágoras, y en este triángulo la hipotenusa sería el lado mayor, que sería BP. O sea, si lo extraemos, esto quedaría en esta posición, el triángulo quedaría en esta posición así. Este lado sería Y, este lado sería X y este lado sería BP, y BP me dicen que mide 7 y este triángulo es rectángulo. Y entonces el ángulo, si es 90 grados, el lado que está opuesto al ángulo 90 grados es la hipotenusa, y podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos diría que entonces que BP al cuadrado, o sea, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados catetos, o sea, BC al cuadrado más
el otro lado que sería CP elevado al cuadrado. Vamos a sustituir. BP me dicen que vale 7, sería 7 al cuadrado, 7 elevado al cuadrado. Igual, ¿quién es BC? BC es la medida X, que es la medida del lado del cuadrado mayor. Sería entonces X elevado al cuadrado, más. Y CP es el lado del cuadrado menor, que sería Y. Sería Y cuadrado. 7 al cuadrado sería 49, igual a X2 más Y2. Y la pregunta, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido que X2 más Y2 es igual a 49. Y la pregunta, ¿cuál es el área del triángulo mayor más el área del cuadrado mayor más el cuadrado menor? Sería la suma y sería X2 más Y2. ¿Y cuánto nos dio X2 más Y2? 49. Entonces podemos decir que el área de la suma de los dos cuadrados, tanto el cuadrado ABCD mayor como el cuadrado MNPC, que es el menor, sería X2 más Y2. Y este X2 más Y2 precisamente es el cuadrado de la hipotenusa, que es 7 al cuadrado, que sería 49. Por lo tanto, el área que está en rojo, que es la suma de las áreas de los dos cuadrados, es igual a 49. En este caso, como hablamos de área, vamos a decir que serían unidades cuadradas. Y hemos logrado entonces calcular con esos datos, aplicando el teorema de Pitágoras, la suma de las dos áreas de los dos cuadrados. Espero hayan entendido el ejercicio, les haya gustado, les sirva, como siempre digo, para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.